misa de hoy. Eso Emilio González. Quiero también hacer extensiva esa bienvenida a todos ustedes a esta, la casa en la que caben todos los libros. Y quiero darles también las gracias por acompañarnos a uno de los actos más bonitos que se realizan en la biblioteca, como es la presentación de una obra, en este caso, que lleva o conlleva mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación, por supuesto inspiración y el saber hacer que todo el que conoce a Emilio, sin lugar a dudas, sabe que es así. Y también me van a permitir que aproveche para saludar a una persona que hace unos meses nos acompañaba en esta mesa y ahora, la tenemos al otro lado. Así que un saludo, Lidia. Encantada de tenerla por aquí de nuevo. También quisiera presentar adecuadamente a Francisco Castañón y por ello me van a permitir que lea esta chuleta porque tiene una carrera muy dilatada y no quisiera olvidar nada. Francisco Castañón es escritor y periodista. En la actualidad es redactor del periódico Estrella Digital y director de la revista digital Entre Letras. De 1989 a 2012 fue responsable de comunicación y portavoz de varias ONGs. Ha sido bibliotecario de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid y presidente de las secciones de Literatura y Derechos Civiles de dicha institución. Ha publicado varios poemarios, como por ejemplo Fuenfría, en 2004, A Cuenta del Albur en 2010, Las Horas Indultadas en 2011 y la más reciente, Identidad, que ha sido publicada el pasado año, en 2016. También, precisamente el año pasado, junto a los periodistas Joaquín Vidal y Eva Díaz Arévalo, publicó el libro de actualidad Diccionario de la Corrupción. Y es además autor de diversos ensayos sobre literatura e historia del siglo XVIII. Como ven, era procedente leerlo porque no quería olvidar nada de la obra, de la carrera de este magnífico y, repito, escritor y periodista. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta tarde para presentar un libro que yo creo que es un libro espléndido, como es el último poemario que ha publicado Emilio, ¿no? Quiero agradecer a Emilio el que sinceramente me haya invitado a presentar su libro. Quiero agradecer también al Ayuntamiento por su amable invitación. Y efectivamente, aquí estamos para presentar Palabrando, el último poemario de Emilio. Como decía, un libro espléndido. Y no por casualidad. El año pasado fue uno de los libros recomendados por la Asociación de Editores de Poesía, una lista en la que junto con Emilio figuraban poetas como Brines, Fermín Ferrer, García Montero o Martínez Mesanza, que fue el año pasado Premio Nacional de Poesía. En este libro, en Palabrando, encontramos alta literatura. Encontramos una poesía de madurez, escrita por quien atesora el bagaje de una dilatada experiencia vital y sabe trasladarla al poema. Poesía escrita, quizá por lo que acabo de comentar, con una cadencia mesurada que trae a la memoria aquel Tranquilamente hablando de Gabriel Celaya. Aquí el poeta, Emilio, nos acerca a sus versos tranquilamente palabrando. Poemas en los que Emilio nos habla a través de las palabras y las palabras nos hablan con emoción del poeta que las escribe. En este sentido, con mayor o menor acierto, voy a intentar desentrañar las claves que me parecen más relevantes de este poemario, que ante todo
es un libro dedicado a la vida con todo su esplendor, su luminosidad, pero también con toda su crudeza, sus contradicciones y sus desengaños, a la vida que tiene la fascinante capacidad de sorprendernos con sus continuos altibajos y vaivenes. Nos lo dice su autor en las primeras líneas que hallamos a modo de proemio en el inicio del libro. A la vida, esa atroz maravilla que parece que se va y está llegando. A lo largo de las páginas de este poemario, Emilio indaga sobre el devenir de la existencia, partiendo, como es lógico, de su propia experiencia vital. Señalar asimismo que lo hace sin grandilocuencia, ni disfraces de ningún tipo, pegado a la sustantividad de lo que el autor desea exponer en el poema, dejando que la realidad real se cuele por las rendijas de cada uno de los poemas. Y además lo hace con una sinceridad, a mi juicio, muy señalada, que suscita una sutil cercanía entre el poeta y el lector que se acerca a sus versos. Porque en este libro hay un autor que se expone sin artificios, un autor que se expone sin artificios y sin ambajes ante el público, con una franqueza que a veces sorprende y otras conmueve. Desde el primer poema, titulado Leyenda personal, el libro nos abre una puerta a la crónica íntima y a los adentros del poeta. Y en este sentido aquí me quedo, porque Emilio, como muchos supongo que sabéis, es psicólogo y psicoanalista, y no seré yo quien entre pues, en toda la intimidad y los adentros del personaje, en este caso de nuestro autor. No sé si estamos ante lo que se ha denominado poesía de la experiencia. Lo que sí creo es que para escribir poesía con el trasfondo y la hondura que podemos observar en las páginas de este libro, según nos vamos internando en la lectura de Palabrando, tiene que haber detrás un recorrido por la vida marcado y significativo. Palabrando es una poesía de reflexión y prospección sobre la vida, de quien ha escalado los sótanos del alma. Nos lo dice su autor en el poema Carbonero y Sol. También de quien se ve del otro lado y al lado del otro, hecho nube de un gris poco creíble, como escribe en el poema El otro lado. O de quien sabe que hay poemas que lo nombran casi todo, como asevera en su poema Versos del aire. El poeta mira en este libro hacia el pasado, recuenta desde el primer poema antiguas hojas de vida, haciendo un ejercicio autobiográfico que finaliza con una declaración de intenciones. Ambiciono la edad de escribir y los años de mi edad. Y eso es lo que hace Emilio en los poemas que nos regala en este libro. Escribir. Escribir sobre las escenas e instantes de la vida, de su vida, que ha querido convertir en poesía. Permítanme un inciso. Qué importantes son los instantes para un poeta. ¿Cuántos poemas parten de un instante? Diríase que los poetas son fotógrafos del instante y los poemas nada más y nada menos que instantáneas de una vida sostenidas por la palabra. Un combate singular que el poeta se autoimpone para oponerse al inexorable paso del tiempo, por salvaguardar la memoria poética de nuestro paso por el mundo. Esto lo encontrará el lector en los poemas de Palabrando. Pero Emilio no solo vuelve la vista a recuerdos más o menos lejanos.
también atisba el presente y extiende la mirada hacia el futuro. Empalabrando se habla o se palabra del amor, un tema que está presente en todo el libro, pero especialmente en la segunda parte. También se habla o se palabra de la inocencia, del deseo, de la amistad, de los sueños, el despertar, el vértigo, el porvenir, en fin, de múltiples temas que van surgiendo como asunto de los poemas o como elementos que aparecen en el discurso poético. La crítica social también tiene un espacio en los poemas de Palabrando. Es el caso del poema Cambalache, donde además el autor reivindica una seña de identidad que me parece relevante y que comparto con el autor: el sur como identidad y singularidad. Nuestro poeta es sur, y por estos andurriales también somos sur, aunque algunos anden empeñados en que son norte. Al fin y al cabo, como dice esa gran filósofa que es la pequeña Mafalda, compatriota de nuestro querido amigo Emilio, ¿qué habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes? Si hay algo que gritar, seré el sur, frente al norte del lamento monetario y la técnica perfecta para sonreír, escribe el poeta en el poema Cambalache, que en ocasiones, como lectores de poesía, a veces nos enfrascamos demasiado en querer entender lo que ha querido decir el poeta en el poema. Yo les diría, desde mi experiencia como lector, que la poesía es un género abierto. A veces el poema es meridianamente explícito, pero otras deja cierto rastro de misterio o de enigma. Esto forma parte de la grandeza de la poesía. Por ello, a veces no se trata tanto de entender a pies juntillas lo que quiere decir el poeta en su poema, sino más bien se trata de hacer nuestro el poema, de otorgarle el significado que tiene para cada uno de nosotros. Esa, como digo, es, o por lo menos así lo creo, la grandeza de la poesía. Quizá por ello la poesía es un género que ha estado entre nosotros desde los tiempos más remotos. No sé si conocen o han leído ustedes al novelista Rafael Reig. En relación con la poesía, Rafael Reig siempre me dice que solo hay dos tipos de poemas: los expresivos, aquellos que expresan sentimientos o pensamientos, y los narrativos, o sea, los que cuentan cosas. También insiste en que hay que huir, como sea, de los poetas petrarquistas. Bueno, en este poemario de Emilio encontrarán a buen seguro poemas de las dos clases que poder hacer suyos. Y por supuesto, no van a toparse con un poeta petrarquista, sino con un poeta, como ya se ha dicho, pegado a la realidad. Una realidad que el poeta interpreta a través de sus versos. Por todo ello, se puede afirmar que en Palabrando el autor consolida una voz poética propia, personal y diferenciada, que ya había sobresalido en su anterior poemario, Escoba de 15. Una voz poética que nos entrega ahora un poemario bien acabado en toda su extensión y sin duda atractivo para los lectores que buscan poesía de calidad. Palabrando se suma así a los títulos anteriores del autor, dando continuidad a una obra poética que se va construyendo con sólidos cimientos literarios y que con toda seguridad ofrecerá en el futuro libros tan reseñables como este o incluso mejores. El libro tiene algunos poemas que me gustaría destacar, porque me parece que están muy bien conseguidos y son representativos del contenido del propio libro y de por dónde camina la poesía de nuestro autor. Leyenda personal,
el primer poema, que anticipa de alguna manera lo que va a venir detrás. Nadie volvió de la esperanza, o la vida es una herida absurda, que nos dice también mucho del contenido de este libro. Y otros como Porvenir, a tu amor único o no único, Pulsando, La palabra y Versos del aire. Yo creo que algunos de estos poemas se leerán después, si no me equivoco. Todos magníficos poemas dentro de un libro espléndido. Aunque este último en concreto que he citado, Versos del aire, poema de la tercera parte del libro, tengo para mí que es un punto de inflexión entre la poesía que Emilio ha escrito hasta ahora y la que está por llegar. Es una intuición, estoy especulando. Pero en este poema hay un cambio de ritmo, una estructura en la que el poeta se encuentra muy cómodo, una musicalidad inherente al propio poema. Estos y otros elementos son los que me sugieren el comentario que acabo de hacer sobre este poema. Para finalizar, siguiendo al poeta en sus versos del aire, solo me resta decir que hay, claro que hay, un libro esperándoles a ustedes, con muy buena poesía en su interior, que se titula Palabrando. A los futuros lectores solo les invito a que le hagan suya, a que descubran la poesía de Emilio Martínez González, si no la conocen, y a que la redescubran si ya han leído con anterioridad a este espléndido poeta. Creo sinceramente que no les defraudará. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, estoy un poco abrumado por lo que ha dicho y sobre todo por ese comentario de Versos del aire, que yo no lo tengo como un buen poema, pero no lo había pensado así como lo señalaste, ¿no? Es un libro que tiene una cadencia, según lo vas leyendo, sí. ¿Sabes? Se ve que, no lo sé, claro, por eso decía que era una intuición, una especulación, sí. Pero se ve como que estás cómodo en ese poema. Bueno, sí, eso sí. Es decir, va teniendo una musicalidad, sí, una cadencia, sí. Hay una estructura del propio poema. Sí, que podría haber seguido. No lo sé, es decir, ya sabes que a veces el poeta o el autor pues ve las cosas de forma distinta de cuando lo vemos desde fuera, ¿no? Sí. Pero a mí me parece un poema clave de este libro. Hay otros, pero ese me parece un poema interesante. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, a todos los que están aquí. Primero de todo quisiera agradecer a Arganda del Rey, que albergó a mi familia hace 30 años y donde se educaron mis hijos, ahora también mi nieto, y donde Lidia, mi compañera de pesares y delicias, trabaja en la mejoría y a veces en la producción de salud psíquica en nuestra localidad. Al Ayuntamiento de Arganda del Rey por auspiciar esta posibilidad, este encuentro con las nutrientes palabras de la poesía. A la concejala doña Montserrat Fernández por su presencia en esta oportunidad, a Concha Suazagoitía, responsable de esta biblioteca por su afán en la organización de este acto, a Paco Castañón por aceptar generosamente hacer un hueco en su agenda para presentar este libro con todo el cuidado de un amigo, pero sobre todo de un excelente escritor. A todos los presentes por robar un rato a sus quehaceres para venir a acompañarme en este salto sin red de un poeta trapecista. Ya van a ver después a qué corresponde esto de poeta trapecista. A mis vecinos, y muy especialmente a aquellos que además me honran con su cercanía y amistad. A mi familia, que tantas veces aguantó mis distracciones durante una conversación por estar rumiando si tenía que quitar una coma de aquel maldito verso. Y por último, a mi nieto Guillermo,
ese pequeño escritor del que espero que una vez más se siente a mi lado a la hora de firmar ejemplares. Bueno, y después a continuación voy a leer unos cuantos poemas del libro. Circo relámpago. Sale el trapecista. El público comienza a respirar con los intestinos. Y ahora el doble salto astral con los ojos vendados y las manos en los bolsillos silbando. En lo más alto, donde el verde acaba en las estrellas, el trapecista se sienta a su escritorio y enciende un cigarrillo. El público deja de respirar. Al borde de la asfixia gritan por acción, piden velocidad, un tajo en el aire, vértigo, violencia. El trapecista deja de fumar, aparta el periódico con displicencia, sonríe, se quita la venda y cae aparatosamente con silla y escritorio. Sobre su cuerpo, el periódico del día informa de un accidente mortal en el circo. Una burda letanía recorre las butacas. El público en pie, una vez acallada la ovación, se coloca nuevamente las vendas y sale a la búsqueda ciega del trapecio, silbando con las manos en los bolsillos. Inocencia. Llegando al mar, todo era playa, bosque de arena, salitre pendiente. Busqué todo lo perdido, busqué, clavando los dedos en los médanos, la inocencia, esa antigua emoción estancada en los pequeños mares donde peces infinitos se ahogan y tus amores encienden luces de carmín, incidencias del color, luminosos amaneceres antes del pecado. Madruga la mañana y caen sobre mi búsqueda la maldición, la soledad, los vientos del hambre y la pasión. Nadie volvió de la esperanza. No hay en tu inocencia ni un crujido de nostalgia. ¿Cuál es? ¿Dónde se encuentra la máscara del mar? ¿Es la bruma evanescente que al atardecer navega a contratiempo? ¿Son las espumas del alba apenas hirviendo entre las olas? ¿Serán los acantilados donde finalmente todo termina? Con las vendas aún calientes, en los alrededores del viento inaugural, se dobla en dos el trueno y la desdicha sobrevuela mi diario plato de comida. Fatiga y humores de la siesta, cálida borrasca estomacal, en duermevela, figuras que crecen hasta enhebrar el horizonte en tus cabellos. Recibo una malvada invitación a venerar los frutos del pasado, el deleite por las altas velocidades y el jadeo de los lechos violentados. Clavada al mástil de mis sueños, una vieja torpeza compañera resbala por mis gestos hacia el impetuoso mordisco en la manzana. Cazadores nocturnos disparan sobre las ciudades, encadenados a los efluvios del volcán, disparan al techo de la vida,
a espaldas de la sed, borran el norte, la rosa de los vientos y las sinuosas brisas orientales y la fe. Circo universal. Sonaron los timbales atroces, los vibrantes clarines del circo, y el trapecista vino a soñar ser un trapecio enfundado en malla de luces, de la cabeza a los pies, ciego a la pista y a los leones feroces de tristeza. De pie sobre un caballo blanco, bosquejando círculos sobre la arena y al galope de los días y la música deshilachada, parecías un vestigio de mañana, una sombra cetrina en ancas de la muerte, como el giro ancestral de los planetas, certero, inútil, implacable. Estos que leí hasta ahora son de la primera parte del libro, que tiene como nombre De las maneras. Y los que voy a leer a continuación están en la segunda parte del libro, que se titula Hacia los amores. Con las uñas atravesadas de piel, antes del sol ardiente, después de la tormenta, casi sin conocer el nombre de tu sexo, corté el revés en dos, enturbié el barro que me incumbe y mordí tu manzana hasta que al mirarte no te vi. Azul era aquel verano, aquella tibia habitación, las vacaciones del sopor inusitado, con mi madre huyendo hacia el fondo de las ollas donde crepitaban las cebollas y ardientes lágrimas saladas caían en los fogones del duelo artesanal. Érase un patio de infancia, una vid de ubres generosamente verdes, inalcanzables. La hora de la siesta lúbrica, sudorosa y letal, cuando mi curiosidad trazó una mano vertiginosa en la cinta de tus delantales y la sombra caliente de la parra escribió mi nombre en tus gemidos. Perdone. Parece agua, pero es ginebra, Ya quisiera. Despierto siempre. Una fina hebra de sonido hiende el silencioso cristal del amanecer. Es tu voz, socavando la ciudad, un canto crujiendo en tu garganta, un grito y sus ojeras, girando en medio de mi pecho, donde un altivo calendario condena toda interrupción. En tus ojos, el murmullo de antiguas ceremonias y la caricia de un llanto virginal, como una canción que al despertar siembra en mi piel la semilla del encuentro. Una alegría germinal invade los vecinos territorios de la sed y la muerte deja de ser necesidad y el sol un capricho de la mañana. Si lo deseas, te espero a la vuelta del alba, colgando de un hilo de luz, justo al norte del amor, sediento, ávido siempre, satisfecho también de tu presencia sutil, cuando llegas por fin y te abrazas a mi ausencia.
No te diré que subas al sigilo de mis versos. Dejaré que revuelques tu piel entre las olas, que el mar se coma tu desnudez mientras mis ojos van contigo, mar adentro, y en la playa bailo tu perfume. Porvenir. En un día cuesta abajo me vino desde el horizonte un clamor oscuro, tardío, una carraspera cayendo desde el cerebro hacia el silencio. Nube que dijeran atravesada en medio de la calle, impidiendo el grito a cada paso, cargada de miedo y de imprevistas consecuencias. Nube de nada. Por la noche, en cambio, el frescor matutino rociaba las sábanas arrugadas antes que el sol iniciase su jornada, su diario concierto de sombras vacías de luz. En cada esquina asomaba el otro aquel de las mustias verdades, con el arma repleta de acechanzas, una especie de amenaza a quemarropa, cargando al galope contra la sombra que huía de mí, aún siendo mía. Corrí tras ella para salvarla del ataque, me arrastré por la calle desierta y cuanto más me acercaba, más lejana y transparente se volvía. Era dorado el azul de aquel día que perezoso mañaneaba en mi terraza. Lejos del trabajo por sábado invernal, pegado a los sudarios del alba y sin morir todavía, mordí tus primeros bostezos mientras la vida golpeaba la ventana y el desayuno era todo el porvenir. A tu amor único o no único. Recuerdo apenas cuando te lanzabas como una pantera sobre mi verano y arrancabas de mi piel astillas de calor sedientas de sudor y de frescura. Y menos aún recuerdo las abigarradas maniobras de mis manos en las sinuosas esplanadas al sur de tu jadeo. Casi no puedo imaginar cómo llegamos a creer que frotando ardientemente nuestros vacíos seríamos uno. Y cómo, arrasados por el delirio más que por el amor, fuimos capaces de concebir que por fin seríamos dos. No se me ocurre dudar de tus huellas en mi piel, ni de las heridas que la invisible lujuria grabó en todos nuestros cuerpos. Tengo, eso sí, el destello fugaz de que las umbrías habitaciones y los lechos y las parras silvestres que siembran de sombras el patio añoran el galopar único o no único del amor y sus desvaríos. Y casi tengo también el temblor propicio al despertar de las carnes y el vértigo sutil de aquella noche, única o no única, distinta en su desnuda sencillez, muriendo entre tus piernas al amanecer. Versos del aire. Ahora bien, bueno, después la tercera parte se llama En una palabra, palabrando. Y entonces ahora viene Versos del aire. Dedicado a... Muchas gracias. Paco, que después va a leer un poema del libro, antes del último, antes de que yo lea el último o recite el último.
Versos del hay. Hay, claro que hay, seres en el mundo cuya sombra linda con el silencio, atusan sus ilusiones, perforan el ojo del siglo y navegan sin barco a la vista por las orillas efímeras del alfabeto. Hay, claro que hay, letras sin trazo y veleros sin velamen, impedidos de partir del puerto donde el mar, ninguno de los mares, se atrevía a fondear. Hay, claro que hay, escabeles furiosos atascados entre el sopor y el frío, cayendo de bruces al invierno, y haches con las velas hinchadas por el viento del norte y el bullicio de gritos congelados. Hay, claro que hay, locuras que desbordan el paisaje, pantallas donde el cine desfallece y hasta un terco sargento venido de ese invierno y abrazado sin amor a su esqueleto. Hay, claro que hay, dientes mordidos a traición por una limosna de amor clavada en el cielo del paladar donde retumban rotundas las R's. Hay, claro que hay, versos que lo nombran casi todo, verbos que verbean a sus anchas en las planicies minadas de la frase, tierra adentro, lejos del oleaje ciudadano, donde oblicuos prohombres se adueñan de ajenos nombres propios. Hay, claro que hay, monedas que ruedan cuesta arriba por la escarpada senda de la codicia y mentiras cayendo de las alturas, llovizna gris, anestesiando las gargantas del trabajo y los potentes aullidos del poema. Hay, claro que hay, ropajes que evocan el desnudo, desnudeces que se añoran y pezones palpitantes evocando los labios del deseo. Hay, claro que hay, claro que hay. ¿De qué viven las lenguas muertas? Un día muy soleado, espléndido en su otoño de hojas y más hojas, con sus árboles genealógicos yéndose por las ramas hacia la próxima estación, caminaba rumbo al sur buscando mis pies tras la huella indemente, rodeado de letras escritas en el aire, plantadas en la umbría alrededor de mi andar, abecedeando mi camino. Canturreaban en do mayor una tonadilla sin letra y se mostraban interiores a mí y tan ajenas y tan dueñas de mi sangre. De pronto las hojas detuvieron su caída, mis pasos perdidos fueron hallados y la H, haciéndose la muda, cantó a voz en cuello la copla de las letras. Somos 27 hermanas muy bien avenidas. Quien se aleja de nosotras está fuera del mundo. Aplaudí con entusiasmo mientras los árboles entrechocaban sus copas brindando por tan sabia canción, con su savia a flor de piel echando raíces en el desarraigo. Animado por el bullicio reinante y pleno de curiosidad y mala fe, desafié a la L,
Dime el nombre de un animal que empiece contigo. León, loro, leopardo, me dijo, sobrada de certezas. No, la decepcioné, es elefante. Y reímos a carcajadas. La palabra bosque agitó sus lianas y un guiño del destino, quizá mejor un equívoco predestinado, revivió las lenguas muertas. Y ahora Paco nos va a leer la palabra. Bueno, pues ahora me toca a mí leer. Cuando un poeta lee a otro poeta, esto no está exento de riesgo, ¿eh? Esto no está exento de riesgo. Vamos a ver. Somos trapecistas. Sí, ya, pero sin red, ¿eh? Sí. La palabra. Como un guante, la palabra tercia acariciando el plasma del misterio. Como un guante se vomita a sí misma, calla y extiende sus dedos en los signos del vacío. Vierte cataratas de luz sobre los ciegos engendros de la muerte. Estalla como un toro de bronce, incandescente, imprevista, loca y natural. Canta en las alturas a la hora en que cantar es el trazo sanguíneo de la voz sobre tu cuerpo y ahí se esfuma. Frágil marcha por los desfiladeros de la carne, astuta carne del sentido, marca voraz, deslumbrante, como un balazo perfecto y desviado. Muchas gracias. Bueno, y para terminar... Es que los poetas son muy coquetos, ¿eh? Lo haces mal y luego... Aquí, pero luego... La venganza es terrible, sí. Leyenda personal. Recuento antiguas hojas de vida caídas como primaveras de silencio. Recuerdo ahora esta misma hoja cayendo torpemente renglón a renglón. De camino incierto y rumbo inexorable, tendido hacia el final de la página, todas las hojas, una hoja, toda la vida que pequeña parece frente a las letras. Una vez nací en plena Constitución, el barrio me refiero, y crecí casi extranjero, único y servicial, entre plantas, decepciones, nostalgias y violentas alegrías domingueras. Mis madres permanecían ajenas a la ciudad, a espaldas del bullicio callejero, y yo, de pequeño ya traidor, de espaldas a sus espaldas, amaba los adoquines, las brillantes olas de piedra que se perdían por la esquina hacia los trenes. Estudié, como todos, con la pasión desnuda y de reojo, la geografía de los parques, la historia familiar partida por las partidas, la geografía de los parques, el álgebra febril de los encuentros, la lengua mordaz, la media lengua, los vecinos, pronombres de mi cuerpo. En los mares del sur teñí mi piel de arenas, de peces fugitivos, de cuerpos relucientes tendidos en mi sed. Navegué sin moverme de la orilla densos versos. La llevé al mar, me dijo que era soltera, me llevó al río, pero tenía marido. Mi padre provenía del comercio y en su terquedad me miraba crecer, casi me hablaba a veces y otras tantas lo veía morir y casi lo escuchaba. Más allá de las paredes de mi casa, los hermanos de la noche, los números
quebrados por el espanto, las mujeres, la máquina de escribir en mi cerebro y el cero como un misil ardiente contra la quietud. Volando otra vez nací en la meseta añosa, entre el pan amargo del exilio, los hijos enredados a mis rodillas y la turbia palidez de la locura. Éramos los de ahora, otros y los mismos. Conocí los suburbios del alma, las torres donde el viento se detiene y canta con su voz ronca mis palabras. Vengo a decir que sí, que las nubes escapan por el norte, que no hay quien pueda con la gente marinera y los frágiles brotes de sol a toda vela. Ambiciono la edad de escribir y los años de mi edad. Muchas gracias. Quiero, antes de terminar, digamos, esta presentación, porque yo creo que va a continuar durante mucho tiempo su obra, agradecer a Francisco, a Paco, como le ha llamado su buen amigo, la presentación magnífica que ha hecho de Emilio, y por supuesto, muchísimas gracias, Emilio, porque nos has regalado, nos has deleitado con la lectura de tus magníficos poemas, de verdad. Muchísimas gracias, y gracias a ustedes. Y ahora les animo a quien no tenga libro, bueno, pues que hay unos poquitos a su disposición, y para aquellos que lo tengan, bueno, que mejor que la firma de su autor. Así que, de verdad, les animo y muchas gracias. Estoy preparado. Muchas gracias.
Para soltar, Guillermo, tu firma. Claro. A ver, que ya has conseguido el juego. Uy, ahora no pinta. Puede que no se haya conseguido. Un papel para... Ya me vas a Fenomenal. Pues me pongo... Sí. Podemos encima, ¿no? Vamos a ponernos en el medio con los dos arriba. Bueno, ya te queda este. Me gustaría que tú firmaras. Yo hago más dibujos, yo le hice un dibujo al tío. No me digas lo que tú quieras, un dibujo o una firma, lo que tú quieras. Pues para no tardar mucho la firma. Solamente un poco, vídeo, ¿sabes? Como tú quieras. No tarda poco.